Catherine siempre se ha enorgullecido de su capacidad de observación. Durante sus 23 años en la empresa de contabilidad, había aprendido a fijarse en los detalles más insignificantes que otros podrían no haber considerado importantes. Quizá por eso la marca de carmín en el cuello de la camisa de Nathan aquella tarde le pareció tan evidente. Estaba junto a la lavadora, ordenando la ropa sucia antes de lavarla, cuando sus ojos vieron una sutil mancha roja. Al principio, Catherine pensó que podría tratarse de una simple mancha de salsa o vino. Pero cuando la miró más de cerca, el corazón le dio un vuelco. La inconfundible huella de los labios no dejaba lugar a dudas. «Nathan», llamó, intentando controlar el temblor de su voz. «¿Puedes venir un momento?» El sonido de sus pasos en el suelo de madera de la segunda planta de su casa parecía anormalmente lento. Catherine apretó con más fuerza la camisa entre las manos, sintiendo que las uñas se le clavaban en las palmas a través de la tela. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó él, apareciendo en la puerta del lavadero. Tenía la habitual media sonrisa en la cara que a ella le había parecido tan encantadora. «¿Puedes explicar esto?» Catherine levantó la camisa señalando la mancha. Nathan se acercó y miró el cuello. «¿Esto? Uno de los clientes debió de tocarme accidentalmente en la oficina. Ya sabes lo estrecho que puede ser el ascensor». Su voz sonaba tranquila y segura, pero Catherine notó que apartaba la mirada un momento antes de mirarla a los ojos. «¿En el ascensor?», volvió a preguntar. «¿Sueles tener clientes que te aprietan los labios en el ascensor? No seas ridículo». Nathan intentó quitarle la camisa de las manos, pero Catherine sujetó la tela con fuerza. «Podría haber sido cualquiera. Quizá Maggie, del departamento de marketing, me chocó accidentalmente cuando pasaba por aquí. Ya sabes lo estrecho que es nuestro pasillo». «¿Maggie?». Catherine sintió que la amargura le subía a la garganta. «¿La misma Maggie que se había divorciado hacía poco?». «Jesús, Kat, para». Nathan se pasó la mano por el pelo, frustrado. «Estás haciendo un gran problema de esto. Es solo una mancha accidental, nada más». Catherine se dobló lentamente la camisa, alisando cada arruga con exagerado cuidado. ¿Sabes qué es lo interesante? Esta es la tercera camisa este mes con manchas tan casuales. Y cada vez tienes una nueva explicación. ¿Llevas un registro de mis camisas? Intentó convertirlo en una broma, pero su risa sonó falsa. «No, llevo la cuenta de tus mentiras», replicó Catherine en voz baja. Nathan se quedó helado, con la cara distorsionada por un momento antes de serenarse. «Mira, entiendo que estés cansado. Has tenido mucho trabajo últimamente, te has quedado hasta tarde en la oficina. No te atrevas a echármelo a mí encima», le interrumpió bruscamente Catherine. «No te atrevas a fingir que invento problemas porque estoy cansada». Puso la camisa en la lavadora y se volvió hacia su marido. «¿Sabes qué es peor? No es que me estés engañando, es que ni siquiera tienes el valor de admitirlo cuando te pillan con las manos en la masa». «Catherine», empezó, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No lo hagas, solo no. No quiero oír más excusas. Necesito tiempo para pensar». Salió de la lavandería, dejando a Nathan de pie en medio de un montón de ropa sucia. Catherine se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando la foto de su boda, 25 años atrás. Se la ve tan feliz en la foto, con un vestido blanco y un ramo de lirios blancos. Nathan la mira con adoración, sus ojos brillan de felicidad. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo sus ojos se volvieron tan vacíos? ¿Cuándo sus caricias se volvieron tan mecánicas? ¿Cuándo sus conversaciones se convirtieron en un intercambio de banalidades sobre el tiempo y el trabajo? Dentro de 3 días tendría lugar la siguiente cena familiar. Era una tradición que habían iniciado al principio de su matrimonio, reunirse en familia cada primer domingo de mes. Estas cenas solían estar llenas de risas y calidez. Ahora, Catherine pensaba en la próxima reunión con el corazón encogido. Se acercó a la ventana y observó cómo el sol se ocultaba lentamente en el horizonte. En la calle de al lado,
Una joven pareja paseaba a su perro, cogidos de la mano y riendo. Ella y Nathan habían paseado así una vez, planeando su futuro, soñando con hijos que nunca llegarían. El teléfono de Nathan vibró en la mesilla. Catherine miró la pantalla. Un mensaje de Maggie, Marketing. Pasó el dedo por encima de la pantalla. Un clic y podría descubrir la verdad. Pero, ¿quería saberlo? En ese momento, la voz de Nathan llegó desde el piso de abajo. Kat, ¿has visto mi teléfono? Tengo que atender una llamada importante de trabajo. Catherine cogió el teléfono y bajó lentamente las escaleras. Sí, está aquí. Tiene un mensaje de Maggie. Nathan casi le arrebató el teléfono de las manos. Gracias. Es sobre la presentación de mañana. ¿Otra vez esta noche? Preguntó Catherine en voz baja. Tenemos un cliente importante, respondió él rápidamente sin mirarla a los ojos. Me voy a mi despacho. Necesito trabajar. Catherine lo miró marcharse, sintiendo que cada paso que daba los alejaba más y más. Volvió a la cocina y empezó a preparar la cena, cortando mecánicamente las verduras para la ensalada. Media hora más tarde, oyó la risa ahogada de Nathan desde el estudio mientras hablaba por teléfono. El cuchillo se le congeló en la mano. Catherine recordó cómo había conocido a Maggie en una fiesta de empresa hacía 3 meses, una rubia alta con los labios pintados de rojo intenso. Así que eres la mujer de Nathan. Me ha hablado mucho de ti, le había dicho Maggie con una gran sonrisa. Ahora esta sonrisa le parecía siniestra a Catherine. La cena transcurrió en un tenso silencio. Nathan habló de algunos proyectos de trabajo y Catherine asintió con la cabeza, sin escuchar. Sus ojos estaban fijos en su cuello, donde había una mancha de carmín de la mañana. Al acostarse, por primera vez en 25 años de matrimonio, se colocó en el borde de la cama, intentando no tocar a su marido. Nathan fingió no darse cuenta, inmerso en la lectura de unos documentos de trabajo. Catherine permaneció despierta durante largo rato, con la mirada perdida en la oscuridad. Fragmentos de sus recuerdos daban vueltas en su cabeza. Su primera cita, su boda, su luna de miel en las Maldivas, su primer aniversario. ¿Cuándo se convirtió la realidad en semejante farsa? ¿Y qué pasaría después? Los pensamientos sobre la próxima cena familiar la atormentaban. Toda la familia se reuniría en la misma mesa. Los padres de él, su hermana y su marido, sus sobrinos. ¿Cómo podía sentarse allí, sonreír y fingir que todo iba bien? ¿Cómo podía mirar a los ojos a su suegra, que siempre había estado tan orgullosa de su varo matrimonio? De repente, Catherine recordó las palabras de su madre de hacía muchos años. Hija mía, lo peor no es descubrir la traición. Lo peor es darte cuenta de que lo has sabido todo durante mucho tiempo, pero tenías miedo de admitirlo ante ti misma. Quizá realmente lo sabía todo desde hacía mucho tiempo. Tal vez las marcas de carmín en los cuellos eran la gota que colmaba el vaso, la confirmación de lo que sospechaba desde hacía meses. Pero, ¿qué hacer con ese conocimiento? ¿Cómo seguir con su vida? Nathan se giró mientras dormía y le pasó el brazo por el hombro. Catherine se estremeció. Su tacto solía dejarla sin aliento. Ahora solo sentía frío. Faltaban 3 días para la cena familiar. 3 días para decidir si guardar silencio o romper de una vez por todas la perfecta imagen de felicidad familiar que tan diligentemente habían mantenido todos estos años. 3 días para encontrar la fuerza necesaria para enfrentarse a la verdad. Catherine cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. En la oscuridad del dormitorio, la mancha roja de carmín en su cuello blanco parecía más brillante que nunca. No era solo una mancha en la tela, era una mancha en sus vidas, en su matrimonio, en todo aquello en lo que había creído durante 25 años. Y lo peor era que la mancha no había aparecido allí por accidente. Alguien la había dejado allí a propósito, quería que ella la viera, que la comprendiera, que sintiera el dolor.
Alguien estaba jugando con su vida, convirtiéndola en una sucia farsa. Pero Catherine no iba a ser una víctima pasiva en este juego. Estaba dispuesta a luchar por su dignidad, y una cena familiar podría ser el primer paso en esta lucha. La cena familiar en casa de los Wilson siempre era una ocasión especial. Catherine había pasado toda la mañana del domingo preparando la cazuela favorita de su suegra y tarta de manzana según la receta de su abuela. Nathan, como de costumbre, se afanaba revisando las botellas de vino y colocando las copas. Hacia las 5 empezaron a llegar los invitados. Los primeros en llegar fueron los padres de Nathan, Robert y Margaret Wilson. Margaret, como siempre, iba impecablemente vestida con un traje color pastel y el pelo canoso bien peinado. «Catherine, querida». Margaret abrazó a su nuera. «Qué bien hueles. Te has vuelto a superar». Llevaba un perfume caro, un sutil aroma a jazmín y vainilla. Pero de repente Catherine sintió un olor diferente, más rico, más dulce, con un toque de almizcle. Le pareció familiar. La hermana de Catherine, Elizabeth, con su marido Michael y sus hijos adolescentes, Rose, de 15 años, y Tom, de 13, habían venido a recoger a los Wilson. «Cat, ¿estás bien?», preguntó Elizabeth en voz baja cuando se quedaron solos en la cocina. «Pareces un poco cansada». Catherine intentó sonreír. «Estoy bien, solo que últimamente tengo mucho trabajo». Elizabeth miró a su hermana con atención. «Nunca se te ha dado bien mentir, ¿sabes? ¿Pasó algo entre Nathan y tú? ¿Por qué lo preguntas?» Catherine se puso tensa. «Intuición de hermana». Elizabeth se encogió de hombros. «Además de la forma en que evitáis miraros». Catherine abrió la boca para contestar, pero en ese momento Nathan entró en la cocina. «Señoras, el vino no se sirve solo. Mi padre ya está pidiendo un aperitivo». La cena empezó como de costumbre, con aperitivos ligeros y charlas. Robert hablaba de su nuevo proyecto de restauración de coches antiguos y Margaret contaba los últimos cotilleos de su club de campo. «Por cierto», dijo de repente Margaret, «ayer te vi en la ciudad, Nathan, en el nuevo restaurante francés de Oak Street. No estaba solo». Catherine se quedó paralizada con el tenedor en la mano. Nathan tosió y se atragantó con el vino. «Te habrás equivocado, mamá. Ayer estuve todo el día en la oficina». «Oh, no, estoy completamente segura de que eras tú», insistió Margaret. «Con una joven rubia. Pensé en acercarme a saludarte, pero desapareciste dentro tan rápido». El silencio que se hizo en la mesa fue casi tangible. Catherine dejó lentamente el tenedor. «Me pregunto, ¿no me dijiste que habías comido ayer en el restaurante? Porque no lo hice», contestó Nathan secamente. «Mamá, te has equivocado de persona». Pero Margaret insistió. «Querido, no confundiría a mi propio hijo, sobre todo porque llevabas el traje azul que te regalamos por tu cumpleaños». Catherine recordó el traje. Estaba colgado en la lavandería, esperando a que lo limpiaran. Tenía una mancha de carmín rojo en el cuello. «Era Maggie, del departamento de marketing», dijo finalmente Nathan. «Teníamos una reunión de trabajo sobre un nuevo proyecto». «Ah, ¿la misma Maggie de la que has estado hablando últimamente?», intervino de repente Michael, el marido de Elizabeth. Creía que se había divorciado hace poco. Elizabeth le dio un codazo a su marido, pero ya era demasiado tarde. Catherine sintió que la sangre se le escurría de la cara. «Sí», respondió Nathan, intentando parecer tranquilo. «Es la jefa de un importante proyecto en el que estamos trabajando ahora. ¿Y este proyecto requiere cenas en restaurantes franceses?», preguntó Catherine en voz baja. «No empieces», dijo Nathan apretando los dientes. «Aquí no». Pero Catherine sintió de repente que ya no podía callarse. «¿Por dónde? ¿Por dónde empiezo, Nathan? Quizá por las manchas de pintalabios en tus camisas o con las llamadas «bambe» en mitad de la noche». «Catherine», exclamó Margaret, «este no es el lugar ni el momento para este tipo de charla». «¿Y cuándo es el momento, Margaret?».
se volvió Catherine hacia su suegra. ¿Cuándo destruirá por fin tu hijo nuestro matrimonio? Robert dejó los cubiertos. ¿Quizás los niños deberían ir a la otra habitación? Elizabeth asintió y condujo rápidamente a Rose y Tom fuera del comedor. Cuando regresó, el ambiente en la mesa era aún más tenso. «No sé qué os pasa», dijo Nathan, tratando de mantener la calma. «¿Estás montando una escena por una reunión de trabajo? ¿Una reunión de trabajo?» Catherine rió amargamente. «¿Por eso llevas su perfume? El mismo que llevo yo ahora, dulce, con un toque de almizcle». Nathan se estremeció. «Estás loca». «¿Qué perfume? ¿De qué estás hablando?» Pero Catherine no podía parar. 25 años de contención. 25 años de un matrimonio perfecto. Todo estalló en ese momento. «He visto el mensaje, Nathan. He visto cómo os miráis en las fiestas de empresa. He visto las facturas de restaurantes a los que nunca hemos ido. ¿Y sabes qué es lo peor? Ni siquiera trata de ocultarlo. Deliberadamente deja marcas de pintalabios en vuestras camisas para que yo las encuentre». «Jesús, Catherine», intervino Margaret, «te estás escuchando. Estás acusando a mi hijo de adulterio delante de toda la familia. ¿Y tú, Margaret?» Catherine se volvió hacia su suegra. «Tú también lo sabías todo, ¿verdad? ¿Por eso mencionaste el restaurante? ¿Querías ver cómo reaccionaba?» Margaret se puso pálida. «¿Cómo te atreves?» Nathan golpeó la mesa con el puño, haciendo que todos se estremecieran. «No voy a escuchar esto. Estás convirtiendo una cena familiar normal en una farsa por tus locas sospechas». Elizabeth se acercó a su hermana y le puso la mano en el hombro. «Kat, quizá deberías calmarte un poco. ¿Vamos arriba?» Pero Catherine apartó la mano. «No, no voy a calmarme. Ya no voy a quedarme callada y fingir que todo va bien. Ya está bien». Se levantó de la mesa y se dirigió al aparador. Abrió el cajón de arriba y sacó un montón de papeles. ¿Sabes lo que son? Son facturas de restaurantes, hoteles, joyerías, todas las compras que hiciste para ella, Nathan. Soy contable, ¿recuerdas? Sé leer documentos financieros. Nathan se puso pálido. ¿Me estabas espiando? No, cariño. Catherine sonrió con amargura. Por fin he abierto los ojos. Empezó a extender los papeles sobre la mesa. Aquí tienes una factura del restaurante Le Petit Jardin por $500. La fecha es nuestro aniversario de boda, cuando dijiste que trabajabas hasta tarde. Aquí hay un recibo de la joyería, pendientes de diamantes por 3,000. Me pregunto si le gustaron. Catherine, basta, susurró Nathan. Aquí está lo mejor. Sacó el último papel. Una reserva de habitación de hotel para el fin de semana pasado. El mismo fin de semana que fuiste a una importante conferencia de negocios. Margaret se apretó el corazón. Nathan, dime que no es verdad. Pero Nathan permaneció en silencio, mirando fijamente su plato. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. «Dios mío», susurró Elizabeth. «Kat, ¿por qué no dijiste nada antes?» «Porque no quería creer», contestó Catherine con la voz temblorosa. «No quería destruir lo que habíamos construido durante 25 años. Pero ¿sabes de qué me di cuenta? Ya estaba destruido desde hacía mucho tiempo, y no por mí». Robert se levantó de la mesa. «Creo que deberíamos irnos. Esto es un asunto familiar». «Oh, no». Catherine sonrió amargamente. «Eres bienvenido a quedarte. Sois de la familia, ¿no? Tenéis derecho a saber cuál es realmente vuestro hijo ideal». Nathan levantó por fin la mirada. «Vale, ¿quieres la verdad?» «Esta es la verdad. Sí, tengo una relación con Maggie. ¿Y sabes por qué? Porque ella me hace sentir vivo. No convierte cada día en una tarea, no cuenta cada céntimo, no controla cada uno de mis movimientos». Catherine sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. «¿Cuánto tiempo ha pasado?» 8 meses, respondió él tras una pausa. 8 meses, repitió Catherine. 8 meses de mentiras, traición y humillación. Y ni siquiera te sientes culpable, ¿verdad? Sí, respondió Nathan.
pero no por tener una relación con Maggie, sino por no haber confesado antes. Margaret sollozó. Nathan, ¿cómo pudiste? No te hemos educado así. Oh, basta, mamá, respondió bruscamente. Tú lo sabías todo, por eso mencionaste el restaurante. Querías que se supiera, ¿verdad? Catherine miró de Nathan a su suegra. ¿Así que realmente lo sabías? Margaret bajó la mirada. Yo los había visto juntos algunas veces, pero pensé que solo una relación de trabajo. No lo era, dijo Catherine en voz baja. Lo sabías todo, y no dijiste nada. Estabas protegiendo a tu precioso hijo. Elizabeth se acercó a su hermana y la abrazó con fuerza. Vámonos de aquí, Kat. Puedes quedarte con nosotros hasta que... No, la interrumpió Catherine. Este es mi hogar. No pienso irme a ningún sitio. Después de la cena familiar, la vida de Catherine se volvió borrosa. Iba mecánicamente a trabajar, cocinaba y limpiaba la casa, pero todas estas acciones parecían vacías y sin sentido. Nathan apenas volvía a casa, explicando que tenía proyectos importantes. Ambos sabían que era mentira, pero siguieron interpretando sus papeles. Una noche, cuando el silencio en la casa se hizo insoportable, Catherine sacó de un cajón una vieja tarjeta de visita. William Peterson, detective privado. La había recibido hacía 3 años, cuando ayudaba a una amiga a divorciarse. En aquel momento, Catherine no podía imaginar que llegaría a utilizar sus servicios. Marcó el número y escuchó el timbre durante un buen rato antes de oír una voz masculina y ronca. Aquí Peterson. Señor Peterson, me llamo Catherine Wilson. Necesito su ayuda. 1 hora más tarde, se encontraron en un pequeño café a las afueras de la ciudad. William Peterson era un hombre de unos 50 años, con penetrantes ojos grises y el rostro cansado de un hombre que ha visto demasiados dramas ajenos. Entonces, señora Wilson, dijo sorbiendo su café de un vaso de papel, cuéntemelo todo desde el principio. Catherine respiró hondo y empezó a contarle lo de las marcas de carmín, los mensajes, la cena familiar. Peterson escuchaba atentamente, a veces tomando notas en un pequeño cuaderno. Una situación clásica, dijo cuando ella terminó. Pero hay algo que me preocupa. Catherine se puso tensa. Normalmente, la gente que engaña intenta ocultar las huellas, pero en tu caso, parece que alguien está dejando pruebas deliberadamente. Eso podría ser peligroso. Catherine se estremeció. ¿Crees que Maggie está haciendo esto a propósito? Tal vez. Peterson dio unos golpecitos pensativos con el lápiz en su cuaderno. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué quiere conseguir? ¿Dinero? Sugirió Catherine. Nathan y yo tenemos una cuenta de negocios conjunta. Tal vez, asintió el detective. Pero indaguemos más. Pondré vigilancia. Comprobaré su pasado, sus conexiones, sus transacciones financieras. ¿Y tú? ¿Y yo qué? Volvió a preguntar Catherine. Y tú harás el papel de esposa desprevenida. Peterson se inclinó más hacia ella. Sin escándalos, sin acusaciones. Actúa con normalidad. Deja que piensen que has aceptado la situación. Catherine hizo una mueca. No estoy segura de poder hacerlo. Puedes, dijo el detective con firmeza. De lo contrario, no sabremos nada. La gente se descuida cuando cree que ha ganado. Las 2 semanas siguientes fueron las más duras de la vida de Catherine. Sonreía a Nathan, le preparaba sus comidas favoritas, no le preguntaba dónde estaba ni por qué había vuelto tan tarde. Cuando él le dijo que se iba a una B el fin de semana, ella se limitó a asentir y desearle buen viaje. Peterson le enviaba informes periódicos. Maggie Porter, 32 años, divorciada. Trabaja en la empresa desde hace 3 años y ha ascendido rápidamente. Tiene un apartamento en un barrio prestigioso, un coche caro y viaja con frecuencia. Un estilo de vida muy caro para un mando intermedio, dijo el detective en su siguiente reunión. He comprobado sus cuentas bancarias.
Ingresa regularmente grandes sumas de dinero de empresas en paraísos fiscales. ¿Qué significa eso? Catherine frunció el ceño. Aún no lo sé, admitió Peterson. Pero hay otra cosa interesante. Tu marido no es su primera Baum con un ejecutivo casado. Ha tenido otras 2 en los últimos 5 años. Y ambos se divorciaron de sus esposas tras escándalos de gran repercusión. Catherine sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Crees que no es una coincidencia? En mi trabajo no hay accidentes. El detective negó con la cabeza. Ella elige sus objetivos, se gana la confianza, destruye familias. La pregunta es, ¿por qué? En ese momento, el teléfono de Catherine vibró. Un mensaje de Nathan. No esperes hasta muy tarde esta noche. Tenemos una reunión importante. ¿Otra vez una reunión importante? Sonrió amargamente, mostrándole el mensaje al detective. Peterson tecleó rápidamente algo en su teléfono. Haré que mi gente haga un seguimiento. Quizá hoy nos enteremos de algo nuevo. A última hora de la tarde, Catherine recibió unas fotos de Nathan y Maggie en un restaurante. Estaban sentados uno cerca del otro, discutiendo algo animadamente. Había unos papeles sobre la mesa delante de ellos. No parece una cena romántica, dijo Peterson por teléfono. Más bien parece una reunión de negocios. Pero, ¿por qué quedar tan tarde? ¿Y por qué en un restaurante y no en la oficina? Eso es lo que tenemos que averiguar, respondió el detective. Por cierto, he comprobado los antecedentes de la señorita Porter. Antes de incorporarse a su empresa, trabajó para una firma que quebró tras un sonado escándalo de fraude financiero. Catherine se puso tensa. ¿Cree que tuvo algo que ver con aquel escándalo? No hay pruebas directas, admitió Peterson. Pero es una coincidencia interesante que, tras la quiebra de la empresa, ella tuviera una importante cantidad de dinero en su cuenta. Y más o menos al mismo tiempo, ella empezó a trabajar para su empresa. Dios mío, susurró Catherine. ¿Crees que está utilizando a Nathan de alguna manera? Es solo una suposición, respondió el detective con cautela. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Si nuestras sospechas son ciertas, esta mujer es más peligrosa que una simple amante. Al día siguiente, Catherine estaba sentada en su despacho, revisando mecánicamente los informes, cuando oyó una risa familiar en el pasillo. Era Maggie. Caminaba junto a Nathan hablando animadamente. Llevaba una elegante blusa blanca y el mismo perfume que Catherine había olido en la cena familiar. Catherine tomó rápidamente su teléfono y le envió un mensaje a Peterson. Están en la oficina ahora, juntas. La respuesta llegó casi al instante. No hagas nada, solo observa. Anota todo lo que te parezca sospechoso. Durante todo el día, Catherine observó cómo Nathan y Maggie se reunían en la sala de conferencias, intercambiaban papeles y cuchicheaban por los pasillos. Desde fuera, podría haber parecido una interacción laboral normal, pero Catherine se fijó en los detalles. Cómo Maggie tocaba el brazo de Nathan, cómo él se inclinaba demasiado cuando ella mostraba algo en la pantalla del portátil. Por la tarde, cuando la oficina estaba vacía, Catherine fue al despacho de Nathan. Sabía que era arriesgado, pero tenía que encontrar alguna pista. Su escritorio estaba lleno de los papeles de trabajo habituales, pero ella encontró algo interesante en un cajón, una carpeta con documentos sobre un nuevo proyecto. Catherine hizo fotos rápidamente con su teléfono. En casa, estudió los documentos detenidamente. Como contable experimentada, enseguida se dio cuenta de varias cosas extrañas en los cálculos financieros. Las cifras no cuadraban y algunos gastos parecían excesivamente altos. Parece un intento de retirar fondos, le dijo a Peterson al día siguiente, mostrándole las fotos. ¿Pero por qué? ¿Y qué papel estaba desempeñando Maggie en ello? El detective estudió los documentos durante largo rato. Quizá estén preparando alguna gran estafa. Están utilizando este proyecto como tapadera para sacar dinero de la empresa. ¿Y su marido? ¿Qué? Catherine se puso tensa.
Puede que ni siquiera se dé cuenta de que lo están utilizando, dijo Peterson con cuidado. Las mujeres como Maggie saben manipular a los hombres, conseguir que hagan lo que ellas quieren, al tiempo que les dan la ilusión de tener el control. Catherine recordó cómo había cambiado Nathan en los últimos meses. Se había vuelto irritable, nervioso y a menudo se quedaba despierto hasta tarde con documentos importantes. ¿Qué debemos hacer?, preguntó. Seguimos vigilándole, respondió el detective. Pero ahora tenemos que ser aún más cuidadosos. Si nuestras sospechas se confirman, no solo estamos ante un adulterio, sino ante un grave delito financiero. Aquella noche, tumbada en la cama, Catherine no pudo dormir durante mucho tiempo. Nathan dormía a su lado y ella le miraba a la cara, intentando comprender si realmente no se daba cuenta de que le estaban utilizando o participaba conscientemente en la estafa. De repente, su teléfono vibró en la mesilla. Un mensaje de Maggie. Mañana a las 9 o'clock. No llegues tarde. Tengo noticias importantes sobre el proyecto. Catherine se levantó tranquilamente de la cama y envió un mensaje a Peterson. Tienen una reunión mañana a las 9 o'clock. Necesitamos saber de qué van a hablar. Lo organizaré, respondió el detective. Por la mañana, cuando Nathan se fue a la reunión, Catherine estaba sentada en el coche de Peterson cerca de la cafetería donde iba a tener lugar el encuentro. El detective colocó un dispositivo de escucha sobre la mesa donde solían sentarse. ¿Estás segura de que quieres oír esto?, le preguntó Peterson. A veces la ignorancia es una bendición, pero Catherine asintió con decisión. Quiero saber toda la verdad, por amarga que sea. A través de los auriculares, oyeron a Maggie y Nathan pedir café e intercambiar cumplidos, y luego la conversación entró en materia. Los documentos están listos, dijo Maggie. Solo necesitamos tu firma y podremos empezar a transferir los fondos. Nathan parecía inseguro. Si alguien se da cuenta, nadie se dará cuenta, le interrumpió Maggie. El plan es perfecto. El dinero pasará por empresas extraterritoriales. Después de la conversación escuchada en la cafetería, Catherine no podía calmarse. Estaba sentada en el despacho del detective Peterson, mirando nerviosa las fotos y los documentos que habían recopilado en las últimas semanas. ¿Tenemos pruebas suficientes?, preguntó mirando los papeles que tenía delante. Peterson se frotó la barbilla pensativo. Hay pruebas más que suficientes de traición. En cuanto al fraude financiero, es más complicado. Necesitamos algo más concreto. ¿Qué tipo de cosas? Catherine se adelantó. Documentos con firmas, respondió el detective. Extractos bancarios, algo que apunte directamente a una retirada ilegal de fondos. En ese momento llamaron a la puerta y una joven entró en el despacho con una carpeta en las manos. Annie, mi ayudante, la presentó Peterson. Está especializada en investigaciones financieras. Annie extendió los nuevos documentos sobre la mesa. He comprobado todas las empresas relacionadas con la señora Porter. Tengo algo interesante. Me mostró algunos gráficos y tablas. En los últimos 3 años ha estado vinculada a 3 casos de fraude empresarial. Cada vez, el patrón era el mismo. Ella conseguía un trabajo en una empresa, se acercaba a alguien de la dirección ¿y luego qué? Catherine se tensó. Y entonces la empresa se encontraba de repente en un enorme agujero financiero, terminó Annie, y cada vez el dinero desaparecía a través de cuentas en el extranjero. Catherine sintió que se le cortaba la respiración. ¿Y nadie podía detenerla?, intervino Peterson. Formalmente, todos los documentos fueron firmados por los directores generales de las empresas, asumieron toda la responsabilidad y la señorita Porter se mantuvo al margen. Ella los está utilizando, susurró Catherine. Les hace firmar los documentos y luego desaparece con el dinero, dejándoles que se ocupen de las consecuencias, terminó la detective. Annie tendió algunas fotos más. Aquí están las fotos de vigilancia.
La señorita Porter se reúne con distintas personas a deshora. Algunas de ellas son conocidas en ciertos círculos como intermediarias en transacciones financieras dudosas. Catherine miró atentamente las fotografías. En una de ellas, Maggie entregaba un sobre a un hombre con un traje caro. ¿Quién es?, preguntó. Richard Morgan, respondió Annie. Es conocido por ayudar a blanquear dinero a través de una red de empresas fantasma. Peterson se levantó y se acercó a la ventana. Señorita Wilson, ¿comprende que esto ya no es solo un caso de adulterio? Estamos hablando de un grave delito financiero. Catherine asintió lentamente. Lo comprendo. ¿Y qué podemos hacer? Para empezar, dijo el detective, necesitamos tener acceso a los documentos que firma su marido. Si podemos demostrar que hay una retirada ilegal de fondos, yo puedo ayudar, le interrumpió Catherine. Soy la jefa de contabilidad de la empresa. Tengo acceso a todos los registros financieros. Annie garabateó rápidamente algo en su cuaderno. Necesitamos todos los documentos relacionados con los nuevos proyectos de los últimos 6 meses, especialmente los que lleven la firma de su marido o de la señorita Porter. Catherine pasó los días siguientes examinando la documentación. Observó varias transacciones sospechosas. Grandes sumas de dinero transferidas a empresas de las que nunca había oído hablar. Una noche, cuando Nathan volvía a llegar tarde a una reunión importante, estaba sentada en el despacho de su casa revisando otra pila de papeles. De repente, un documento le llamó la atención, un acuerdo de cooperación con Global Investments Limited, GIL. Esto es extraño, murmura mientras marca el número de Peterson. Nunca he oído hablar de esta empresa, pero el importe del contrato es enorme. ¿Puede enviarme una copia?, preguntó el detective. Unos minutos más tarde, le devolvió la llamada. Es una empresa fantasma. Se registró en las Islas Caimán hace 3 meses. ¿Y sabe quién es su beneficiario? ¿Quién?, jadeó Catherine. La empresa propiedad del mismo Richard Morgan que vimos en las fotografías con la señorita Porter. Catherine sintió que le temblaban las manos. Dios mío, ¿cuánto dinero han retirado hasta ahora? Calculamos que unos 3 millones, respondió Peterson, y eso es solo lo que hemos podido rastrear. En ese momento, Catherine oyó un portazo. Nathan había vuelto. Tengo que irme, susurró al teléfono. Hablaremos mañana. Escondió rápidamente los documentos y bajó las escaleras. Nathan estaba en la cocina sirviéndose un whisky. ¿Ha sido un día duro?, le preguntó ella, tratando de mantener un tono de voz informal. Para nada, respondió él tragándose el vaso de un trago. Este nuevo proyecto es más complicado de lo que pensaba. Catherine se acercó. ¿Quizá yo pueda ayudar? Después de todo, soy la jefa de contabilidad. No. Nathan la interrumpió bruscamente. Lo siento, es que es un asunto muy delicado. Maggie lo tiene bajo control. Por supuesto, dijo Catherine en voz baja. Maggie lo tiene bajo control. Nathan la miró extrañado. ¿Qué quieres decir? Nada, intentó sonreír. Es que últimamente estás trabajando mucho. Tenemos un proyecto importante, repitió. La verdad es que no puedo hablar de ello. Por supuesto, asintió Catherine. Lo comprendo, pero ella comprendía mucho más de lo que él hubiera podido imaginar. Subió a su dormitorio, sacó el teléfono y envió un mensaje a Peterson. Mañana por la mañana, tengo que enseñarte otra cosa. Al día siguiente, llegó a la oficina antes de lo habitual. Tuvo tiempo antes de empezar el día para encontrar lo que buscaba. En el despacho de Nathan todo estaba como siempre, perfecto orden en la mesa, carpetas bien apiladas. Pero Catherine sabía dónde buscar. En el último cajón, debajo de una pila de informes antiguos, encontró lo que buscaba. Una carpeta con documentos sobre la transferencia de fondos a Global Investments Limited. Hizo rápidamente copias y las metió en la carpeta. Rápidamente hizo copias y las metió en su bolso. Al salir de la oficina, casi choca con Maggie. «Oh, Catherine»,
dijo ella, fingiendo sorpresa. ¿Tan temprano hoy? Mucho trabajo, respondió Catherine, intentando que no le temblara la voz. ¿Qué haces aquí a estas horas? Lo mismo, sonrió Maggie. Ya sabes cómo son los proyectos importantes. Sus miradas se cruzaron y Catherine se dio cuenta de repente de que Maggie lo sabía. Sabe que sospecha algo, que está buscando algo. Sí, lo sé, respondió ella. Sobre todo cuando se trata de grandes sumas de dinero. Por un momento, el rostro de Maggie se congeló, pero se recompuso rápidamente. No sé a qué te refieres. ¿De verdad? Catherine dio un paso adelante. ¿Y qué hay de Global Investments LCD? ¿Tampoco lo entiendes? Ten cuidado, Catherine, dijo Maggie en voz baja. Mucho cuidado. A veces es mejor no saber demasiado. ¿Es una amenaza? Es un consejo amistoso, volvió a sonreír Maggie. No querrás que le pase nada a tu marido, ¿verdad? Catherine sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir? Nada en particular. Maggie se encogió de hombros. Es solo que, si surge algún documento embarazoso, Nathan será el primero en sufrirlo. Todas las firmas son suyas. Lo estás utilizando, susurró Catherine. Le doy lo que quiere, respondió Maggie. Y él me da lo que necesito. Todo es justo. ¿Justo? Rió Catherine con amargura. Lo manipulas, le haces firmar documentos. Es un adulto, interrumpió Maggie. Toma sus propias decisiones. Ahora, si yo fuera tú, olvidaría todo lo que has visto u oído, por el bien de Nathan. Con eso, se dio la vuelta y se alejó por el pasillo, dejando a Catherine temblando de rabia y miedo. A la hora de comer, se encontró con Peterson en un parque cercano a la oficina. Me amenazó, dijo Catherine, entregándole copias de los documentos. Dijo que si revelaba algo, Nathan saldría herido. El detective miró detenidamente los papeles. Esto es grave. Con estos documentos podemos probar el hecho del fraude. ¿Pero qué? Pero su marido será realmente el primer sospechoso, suspiró Peterson. Todos los documentos están firmados por él. ¿Qué vamos a hacer? Catherine sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tenemos dos opciones, dijo el detective. La primera es que entreguemos todas las pruebas a la policía. Se abrirá una investigación y, sí, su marido podría ir a la cárcel. Y la segunda es que sigamos recogiendo pruebas. Intentamos encontrar algo que apunte directamente a Maggie y sus cómplices, algo que demuestre que su marido no era más que una marioneta en sus manos. Catherine permaneció largo rato en silencio, mirando a los patos del estanque. ¿Cuánto tiempo tenemos? No mucho, respondió Peterson. Según los documentos, están preparando una gran transferencia de fondos. Si no los detenemos a tiempo, no puedo dejar que Nathan vaya a la cárcel, dijo Catherine con firmeza. Incluso después de todo lo que ha hecho, sigue siendo mi marido. Entonces tenemos que actuar con rapidez, asintió el detective. ¿Y Catherine? Sí, ten cuidado. Maggie Porter es más peligrosa de lo que pensábamos. Catherine sabía que revisar el teléfono de su esposo era una violación de su privacidad, pero después de todo lo que había pasado, después de todas las mentiras y manipulaciones, ya no sentía remordimientos. Nathan se dejó el teléfono en la mesa de la cocina cuando fue a ducharse. Era su oportunidad. Le temblaron las manos al introducir el código, la fecha de su boda. Al menos no la había cambiado. Los mensajes de Maggie encabezaban la lista. Catherine respiró hondo y empezó a leer. ¿Sospecha algo? Un mensaje de hacía 3 semanas. Creo que no, aunque últimamente hace muchas preguntas, respondió Nathan. No te preocupes, cariño. Pronto terminará. Por cierto, ¿te gusta la marquita que te he hecho en el cuello? Usé mi pintalabios favorito a propósito. Catherine sintió que las náuseas le llegaban a la garganta. Lo estaban haciendo a propósito. Estaban jugando con ella como el gato y el ratón. Maggie, no es seguro. Si sospecha algo... Oh, cuento con ello, tonta.
Necesitamos que lo descubra. Es parte del plan. Catherine tomó rápidamente capturas de pantalla de los mensajes. Las manos le temblaban cada vez más. ¿Qué plan? Nunca me cuentas toda la historia. Es más seguro así, confía en mí. Haz lo que te digo. Por cierto, ¿firmaste esos documentos? Sí, pero la cantidad parece demasiado alta. 3 millones. Catherine definitivamente notará esta transferencia en las cuentas. Eso es exactamente con lo que contamos. Cuando empiece a investigar, encontrará tus firmas en todos los documentos. Y entonces, Catherine escuchó el agua del baño cerrarse. Después de hacer rápidamente unas cuantas capturas de pantalla más, dejó el teléfono exactamente donde había estado. Su corazón iba a 1000 por hora mientras subía las escaleras hacia su despacho. Allí sacó un pendrive y transfirió rápidamente todas las capturas de pantalla. Luego llamó a Peterson. «Tengo pruebas», susurró. Ellos mismos lo confirmaron en sus mensajes. «Envíame todo lo que encuentres», respondió el detective. «Y ten cuidado. Si se enteran...» «Lo sé», le interrumpió Catherine. «Enviaré una copia a mi abogado, por si acaso». Apagó el teléfono y se acercó a la ventana. Afuera ya estaba oscureciendo. En algún lugar en la oscuridad, Maggie estaba tejiendo su red de mentiras y manipulación, y su Nathan había entrado voluntariamente en el juego. A la mañana siguiente, Catherine llegó a la oficina antes de lo habitual. Quería comprobar algo más en los registros contables, pero cuando entró en su despacho, se quedó helada. Maggie estaba sentada en su mesa. «Buenos días, Catherine», sonrió. «Espero que no te importe que te espere aquí. ¿Qué haces en mi despacho?» Catherine intentó mantener la calma. «Solo quería hablar». Maggie se levantó y se acercó. «Ya sabes, sobre tus investigaciones». Catherine sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No sé de qué me estás hablando. ¿De verdad?» Maggie sacó el móvil y le enseñó la pantalla. Había una captura de pantalla de los mensajes, los mismos que Catherine había leído ayer. «Tu marido no es tan estúpido como parece. Ha instalado una aplicación que graba todos los intentos de acceder a su teléfono». Catherine se quedó en silencio, pensando frenéticamente qué hacer. «¿Sabes qué es lo interesante?», continuó Maggie. «Eres una mujer tan inteligente, una jefa contable, pero ni siquiera te diste cuenta de lo fácil que caíste en nuestra trampa». «¿Trampa? Por supuesto». Maggie se sentó en el borde de la mesa. «¿Crees que dejé marcas de pintalabios por accidente? Escribí esos mensajes por accidente. Todo estaba calculado, cada paso del camino». «¿Por qué?», susurró Catherine. «Porque necesitábamos un chivo expiatorio», respondió Maggie con sencillez. «Cuando el caso de malversación salga a la luz, todas las pruebas apuntarán a tu marido, y tú serás la testigo perfecta. No encubriré a nadie», dijo Catherine con firmeza. «Oh, ya lo has hecho», se rió Maggie. «Todas estas semanas has estado reuniendo pruebas contra Nathan, y cuando el caso llegue a juicio, serás la testigo principal de la acusación, la esposa fiel que desenmascaró el fraude de su marido». Catherine sintió que le fallaban las piernas. «Nathan, ¿sabe algo de esto?» «Claro que no», resopló Maggie. «Cree que solo estamos desviando dinero de la empresa. No se da cuenta de que está cavando su propio agujero». «Eres un monstruo», susurró Catherine. «No, solo soy una buena mujer de negocios», se levantó Maggie. «Y ahora puedes elegir. Puedes intentar hacer algo, y entonces tu marido estará entre rejas. O puedes ver cómo todo se desarrolla por sí solo». «¿Qué más da?», preguntó Catherine con amargura. «Según tú, acabará en la cárcel de todos modos. Hay una tercera opción». Maggie se dirigió a la puerta. «Puedes unirte a nosotros. Piensa en ello». Cuando se marchó, Catherine se dejó caer en una silla. Le temblaban las manos al sacar el teléfono. «Peterson», susurró, «tenemos problemas, grandes problemas». Una hora más tarde se reunieron en una cafetería a pocas manzanas de la oficina.
Catherine le contó al detective su conversación con Maggie. «Esto lo cambia todo», dijo Peterson pensativo. «No solo están sacando dinero, están preparando algo más. ¿Pero qué?». Catherine sintió que el pánico le subía a la garganta. «Piénsalo», se inclinó más el detective. «¿Por qué es tan importante para ellos tenerte como testigo? ¿Por qué quieren que desenmascare el plan?». Catherine se quedó paralizada. «Dios mío, quieren que asuma parte de la responsabilidad. Si declaro como testigo, serás cómplice», terminó Peterson. «Podrán afirmar que lo sabías todo desde el principio, que ayudaste a encubrir el crimen, pero tengo pruebas, mensajes, documentos, que has estado recopilando durante semanas sin informar a las fuerzas del orden», dijo el detective. «Esto puede ser utilizado en su contra». Catherine se cubrió la cara con las manos. «¿Qué voy a hacer?». «Tenemos una oportunidad», dijo Peterson lentamente. «Pero no te va a gustar. Adelante. Tenemos que conseguir que revelen todo el plan. Y la única forma de hacerlo... Tengo que aceptar su oferta», terminó Catherine. «Finge que quiero unirme a ellos. Es peligroso», advirtió el detective. «Si sospechan, no tengo elección», le interrumpió Catherine. «No dejaré que arruinen la vida de Nathan, aunque se lo merezca». Volvió a la oficina con un plan de acción claro. Lo primero que hizo fue enviar un mensaje de texto a Maggie. «Tenemos que hablar. He estado pensando en tu oferta». Recibió una respuesta casi al instante. «Sabía que tomarías la decisión correcta. ¿Podemos vernos después del trabajo?». «Sí, pero no en la oficina». «Por supuesto. Hay un sitio donde nadie nos molestará». Maggie envió la dirección, un bar a las afueras de la ciudad. Catherine se la reenvió a Peterson con un mensaje corto. «Allá vamos». Durante todo el día no pudo concentrarse en su trabajo. Se le pasaban por la cabeza diferentes escenarios de lo que podría salir mal. ¿Y si Maggie la descubría? ¿Y si era una trampa? Hacia las 6 de la tarde vio a Nathan salir de la oficina. Ni siquiera se despidió, pasó por delante de su despacho, ensimismado. Catherine sintió una punzada de dolor. ¿Era el mismo hombre al que había amado durante 25 años? A las 7 aparcó el coche en la puerta del bar. Era un lugar discreto, el tipo de sitio que suelen elegir las personas que no quieren que las vean juntas. Maggie ya estaba esperando dentro, sentada en una mesa en un rincón oscuro. Tenía un vaso de vino tinto delante. «Yo también te he pedido uno», sonrió cuando Catherine se acercó. «Creo que las dos lo necesitaremos». Catherine se sentó frente a ella, intentando no mostrar su tensión. «Bien, entonces, ¿de qué querías hablar?». «Oh, no». Maggie negó con la cabeza. «Eras tú quien quería hablar. Dijiste que habías pensado en mi oferta». «Sí». Catherine bebió un sorbo de vino. «Quiero saber más. Si voy a involucrarme, quiero conocer todos los detalles». Maggie asintió. «¿En qué estás interesada exactamente?». «En todo. ¿Cuánto dinero has retirado hasta ahora? ¿A dónde va? Y lo más importante, ¿cuál es mi papel en todo esto?». Maggie se reclinó en su silla. «¿Sabes lo que me gusta de ti, Catherine? No pierdes la cabeza ni siquiera en una situación como esta. Siempre piensas en los detalles. Un hábito profesional», replicó Catherine secamente. «Por eso te necesitamos», se inclinó Maggie más cerca. «Eres la jefa de contabilidad. Puedes hacer que todo parezca legal. ¿Y ahora no? Ahora mismo...». Digamos que si alguien empieza a escarbar lo suficiente, encontrará incoherencias. Pero con tu ayuda... «¿Quieren que falsifique documentos?», preguntó Catherine sin rodeos. «Queremos que nos ayudes a limpiarlo todo», la corrigió Maggie. «Y créeme, la recompensa será adecuada». Catherine estaba junto a la ventana del salón, observando cómo los últimos rayos del sol pintaban el cielo de rojo sangre. El sonido de la llave en la cerradura la hizo estremecerse. Nathan había vuelto a casa. Le oyó desvestirse en el pasillo y tirar el maletín al suelo.
Sus pasos se acercaban al salón. ¿Podemos hablar?, preguntó Catherine en voz baja, sin volverse. Si se trata de Maggie otra vez, empezó Nathan con cansancio. No, le interrumpió Catherine girándose bruscamente. Se trata de dinero, $3 millones para ser exactos. Nathan se quedó paralizado. Su rostro se contorsionó un instante antes de serenarse. No sé de qué me estás hablando, ¿de verdad? Catherine se acercó al escritorio y sacó una carpeta. Entonces, quizá pueda explicarme estas firmas o las cuentas de la empresa en paraísos fiscales. ¿Me has estado siguiendo?, sonó amenazante. No, querida, solo hacía mi trabajo. Sigo siendo el contable jefe de la empresa, ¿recuerdas? Nathan fue al bar y se sirvió un whisky. Será mejor que olvides lo que has visto. ¿O qué? Catherine dio un paso hacia él. ¿Me estás amenazando? Intento protegerte. Se volvió bruscamente hacia ella. Cuanto menos sepas, mejor para ti. ¿Protegerme?, rió Catherine con amargura. ¿Cómo me protegiste cuando te acostaste con Maggie? ¿Cómo me protegiste cuando me humillaste delante de mi familia? ¿Pensaste que después de aquella cena familiar, en la que montaste una escena, todo se acabaría? Bebió un sorbo de whisky. ¿Que me sinceraría y volveríamos a empezar? No, respondió Catherine en voz baja. Pensé que mi marido tendría el valor de decir la verdad por una vez en su vida. Nathan dejó el vaso sobre la mesa con tanta fuerza que el whisky salpicó. ¿Quieres la verdad? Esta es la verdad. Pensé que serías más inteligente. Pensé que después de aquella cena te darías cuenta de que tu situación financiera y tu reputación son más importantes que cualquier principio moral. ¿Por eso continuaste con tu fraude? Catherine sintió que la ira aumentaba en su interior. ¿Creías que iba a hacer la vista gorda a todo? ¿No es así?, sonrió irónicamente. Seguiste viviendo conmigo, cocinando cenas, durmiendo en la misma cama. Pensé que habías hecho tu elección. ¿Mi elección?, negó con la cabeza. No, Nathan. He estado reuniendo pruebas. Cada maldito día escarbaba más y más hondo, intentando averiguar hasta dónde habías llegado con tus mentiras. Su rostro se endureció de repente. Me has estado siguiendo. ¿Cómo has podido? ¿Cómo he podido? Catherine sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo has podido? 25 años de matrimonio, Nathan. 25 años de estar a tu lado, apoyándote, creyendo en ti. Y tú solo me has utilizado. Yo no he utilizado a nadie, dijo entre dientes. Hice lo que tenía que hacer. ¿Por quién? ¿Por Maggie? Catherine se acercó más. O quizá para la gente a la que has estado transfiriendo millones a través de cuentas en paraísos fiscales. Nathan la agarró de repente por los hombros. Basta. No sabes en lo que te estás metiendo. Esto es peligroso. Suéltame, dijo Catherine en voz baja pero con firmeza. Escucha. Su voz era casi suplicante. Solo olvídate de todo esto. Sigue con tu vida como siempre has hecho. Yo cuidaré de ti, de tu comodidad. ¿Mi consuelo? Se apartó de él. ¿Crees que quiero tu comodidad? ¿Tu dinero? ¿Tus mentiras? ¿Qué quieres?, casi gritaba. ¿Qué es lo que quieres? La verdad, le gritó ella. Por una vez en tu vida, dime la verdad. Nathan dio un paso atrás, con el rostro frío. Muy bien, esta es la verdad. Si no dejas de indagar, si no olvidas todo lo que has visto, te va a pasar algo malo. Catherine sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Es una amenaza? Es una advertencia, dijo mientras se dirigía a la puerta. De alguien que sigue sin querer, pase lo que pase, que te hagan daño. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Catherine sonrió amargamente. ¿De verdad crees que lo haces por mí? ¿Que tus mentiras, tus maquinaciones, tus amenazas me están protegiendo de alguna manera? ¿Y crees que tu investigación servirá para algo? Se volvió hacia ella. ¿Crees que puedes arreglarlo todo? ¿Volver a dejarlo todo como estaba? No, respondió ella en voz baja. Sé que nada volverá a ser como antes.
pero no dejaré que sigas arruinando nuestras vidas. ¿Nuestra vida? Él se rió. Catherine, despierta. Nuestra vida ya no existe. Solo estamos tú, que no puedes aceptar la realidad, y yo, que intento sobrevivir en este mundo. ¿Sobrevivir? Le miró a los ojos. O tal vez ganar dinero. ¿Cuánto te pagan, Nathan? ¿Cuánto vale tu alma? De repente se tranquilizó. ¿Sabes qué es lo gracioso? Crees que lo sabes todo, que has descubierto un gran secreto, pero no tienes ni idea de lo grave que es. Así que dime, dio un paso hacia él. Explícame por qué mi marido se ha convertido en un criminal. No soy un delincuente, respondió bruscamente. Soy un hombre de negocios que hace lo necesario para la supervivencia de la empresa. Eso es mentira, exclamó Catherine. He visto los documentos, Nathan. No se trata de la supervivencia de la empresa. Se trata de blanqueo de dinero, de fraude, de... No la dejó terminar y la agarró bruscamente del brazo. Cállate, no sabes de lo que estás hablando. Intentó zafarse, pero el agarre era demasiado fuerte. Escúchame con atención. Su voz se volvió tranquila y amenazadora. Intento protegerte, pero si sigues indagando, si intentas contárselo a alguien... ¿Y qué? Le miró directamente a los ojos. ¿Qué vas a hacer, Nathan? ¿Vas a matarme? Le soltó la mano como si se la hubiera quemado. Jesús, Catherine, ¿qué te crees que soy? Ya no sé quién eres, respondió ella en voz baja frotándose la muñeca. El hombre al que amaba nunca amenazaría a su mujer. No te estoy amenazando. Se pasó la mano por la cara. Intento salvarte de algo que podría ocurrir. ¿De qué? ¿De la verdad? ¿De la justicia? De gente mucho más peligrosa que yo. Se acercó a la ventana. ¿Crees que esto es solo por dinero? ¿Sobre Maggie y yo? Es mucho más complicado que eso. Catherine se acercó a él. Entonces explícamelo. Ayúdame a entenderlo. No puedo, negó con la cabeza. Cuanto menos sepas, deja de decir eso. Golpeó la mesa con el puño. No soy una niña a la que tengas que proteger. Soy tu mujer, maldita sea. Tengo derecho a saberlo. Nathan se volvió hacia ella y ella vio algo parecido a la compasión en sus ojos. ¿Sabes qué es peor? Que crees que puedes arreglarlo, que puedes pararlo. Pero no puedes, Catherine. Nadie puede. Yo puedo, dijo con firmeza. Y lo haré, aunque eso signifique meterte en la cárcel. Él la miró largo rato y luego dijo en voz baja. Así que ya te has decidido. Sí, lo estoy. ¿Y nada te hará cambiar de opinión? No. Nathan se dirigió a la puerta. Entonces, que así sea. Pero recuerda que te lo advertí. Salió, dejando a Catherine sola en el salón. Se acercó a la ventana y apoyó la frente en el frío cristal. Afuera ya estaba oscuro y podía ver su reflejo, el rostro pálido de una mujer que acababa de perder las últimas ilusiones sobre su matrimonio. Sacó el teléfono y marcó el número de Peterson. Me ha estado amenazando. Creo que es hora de actuar. ¿Estás segura? El detective sonó preocupado. Sí, respondió Catherine con firmeza. Basta ya del juego del gato y el ratón. Es hora de terminar esta historia. Catherine nunca pensó que su vida se convertiría en una novela policíaca, pero aquí estaba, sentada en el coche del detective Peterson, observando el edificio donde sabían que Nathan iba a reunirse con sus BTCO. ¿Estás segura de que quieres ver esto?, preguntó Peterson en voz baja, colocando la cámara de vigilancia. Necesito saber toda la verdad, respondió Catherine con firmeza, aunque le temblaban ligeramente las manos. Llevaban 2 horas esperando. El sol se hundía lentamente bajo el horizonte, pintando el cielo de rojo sangre. De repente, una figura familiar apareció en la entrada. Maggie, con su habitual traje de negocios y tacones altos. «Ya está aquí», susurró Catherine. Unos minutos más tarde se detuvo un Mercedes negro. Nathan se apeó seguido de 2 hombres con trajes caros. «¿Los conoces?», preguntó Peterson, haciendo fotos. «El de la izquierda», asintió Catherine. «Es Richard Morgan. Venía a menudo a las fiestas de empresa».
Peterson tecleó rápidamente algo en su tableta. Richard Morgan. Sí, es él. Conocido en ciertos círculos como intermediario en transacciones financieras dudosas. Tiene conexiones con varias empresas offshore. Observaron cómo el grupo entraba en el edificio. Al cabo de un rato, se encendió una luz en la ventana de una sala de conferencias del segundo piso. Tuvimos suerte, dijo Peterson, colocando un micrófono direccional. No habían cerrado las persianas. A través de los auriculares, Catherine oyó la voz de Nathan. Todos los documentos están listos. La transferencia puede hacerse mañana. Genial, dijo Morgan. ¿Qué hay de los posibles problemas? Todo está bajo control, dijo Maggie. Catherine no sospechará nada, y aunque lo hiciera, ¿qué quieres decir con sí? La interrumpió bruscamente el otro hombre. No podemos arriesgarnos. No te preocupes. La voz de Nathan sonaba tensa. Yo me encargaré. ¿Lo harás? Rió Morgan. ¿Cómo manejaste la verificación de antecedentes, cuando tu mujer casi lo echa todo a perder? Catherine sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿De qué comprobación de antecedentes están hablando? Fue un malentendido, dijo Nathan rápidamente. Ya lo he arreglado. ¿Un malentendido? La voz del otro hombre se tornó amenazadora. $3 millones no es un malentendido, Nathan. Es una cantidad importante de dinero. Escucha, intervino Maggie. Lo hemos pensado bien. Cuando este caso salga a la luz, todas las pruebas apuntarán a Nathan, y su mujer será la testigo perfecta. ¿Y estás seguro de que no tiene ni idea? Preguntó Morgan. Por supuesto, se rió Maggie. Cree que solo somos amantes. La clásica historia, marido traicionado, corazón roto. A nadie se le ocurrirá indagar más. Catherine sintió que las náuseas le llegaban a la garganta. Miró a Peterson. ¿Estás anotando esto? El detective asintió en silencio, sin apartar los ojos del monitor. ¿Y las otras empresas?, preguntó el otro hombre. No podemos permitir que nadie relacione esto con operaciones anteriores. Todo está claro, respondió Maggie. Yo misma he comprobado todos los documentos. No hay ninguna conexión con proyectos anteriores. ¿Y las cuentas bancarias?, insistió Morgan. Abiertas bajo empresas fantasma, explicó Nathan. A través de 3 niveles de paraísos fiscales. Imposible de rastrear. De acuerdo. Morgan se levantó. Entonces, mañana a las 10. Y recuerda, sin errores. No podemos permitirnos otro fallo. Todo saldrá perfecto, le aseguró Maggie. Siempre lo es. Empezaron a hacer las maletas. Catherine sintió que le temblaban las manos. Dios mío, llevan mucho tiempo planeando esto. No es solo una estafa, es un sistema. Y tu marido está en el centro del mismo, añadió Peterson en voz baja. Vieron al grupo salir del edificio. Antes de subir al coche, Nathan se detuvo un momento y miró a su alrededor. Su rostro parecía una máscara a la luz de la calle. ¿Y ahora qué?, preguntó Catherine mientras los coches se alejaban. Ahora tenemos pruebas, respondió el detective. Pero tenemos que actuar con rapidez. Planean transferir el dinero mañana a las 10. Si no los detenemos, lo haremos, dijo Catherine con firmeza. Tengo acceso a todas las cuentas bancarias de la empresa. ¿Puedo...? No, la interrumpió Peterson. Es demasiado peligroso. Si sospechan, ya me están utilizando, exclamó Catherine. Quieren convertirme en testigo contra mi propio marido. ¿Cree que voy a quedarme ahí sentada viendo cómo me destrozan la vida? Peterson la miró largamente. ¿Tienes un plan? Sí. Catherine sacó su teléfono. Mira. Le mostró una serie de mensajes y correos electrónicos. Durante los últimos 3 meses he estado copiando todos los documentos sospechosos. He hecho copias de seguridad de todas las transacciones. Y lo más importante, he encontrado una conexión entre las empresas. ¿Qué conexión? El detective se puso tenso. Mira, abrió un archivo en su portátil. Estas 3 empresas por las que pasó el dinero, todas fueron registradas el mismo día por el mismo registrador,
y todas están relacionadas con la empresa en la que trabajaba Maggie. Peterson silbó. Has hecho un buen trabajo. Soy contable, sonrió Catherine con amargura. Los números son mi trabajo. ¿Y qué propones? Mañana por la mañana, antes de que hagan la transferencia, bloquearé todas las cuentas. Oficialmente, para una comprobación rutinaria. Eso nos dará tiempo. Es muy arriesgado, interrumpió el detective. Si se dan cuenta de que eres tú, ¿qué otra opción tenemos?, preguntó Catherine. ¿Esperar a que retiren otros 3 millones? ¿Hasta que destruyan unas cuantas vidas más? Peterson golpeó pensativamente el volante con los dedos. Muy bien, pero vamos a hacerlo de otra manera. Tengo un amigo en la policía financiera. Si le damos todas tus pruebas, tendrán tiempo de destruir los documentos. Catherine negó con la cabeza. Has oído que lo tienen todo preparado para mañana. Entonces tendremos que actuar esta noche, dijo el detective. ¿Puedes acceder al despacho? Por supuesto, asintió Catherine. Tengo las llaves y el código de la alarma. Bien. Peterson arrancó el coche. Pues vámonos. No tenemos mucho tiempo. De camino a la oficina, Catherine no podía dejar de pensar en Nathan. ¿Cómo era posible que el hombre con el que había vivido 25 años fuera tan extraño? ¿Cuándo había dejado de ser el Nathan que ella amaba? El edificio de oficinas estaba oscuro y vacío. Solo las ventanas de los edificios vecinos seguían iluminadas. Catherine marcó el código del panel de alarma con manos temblorosas. ¿Dónde está el despacho de Nathan?, preguntó Peterson en voz baja. En el 3er piso, respondió ella. Pero primero tenemos que ir a mi despacho. Hay una caja fuerte con documentos importantes. Subieron las escaleras procurando no hacer ruido. En el despacho vacío, cada uno de sus pasos parecía demasiado ruidoso. Catherine abrió su despacho y se dirigió a la caja fuerte. Mientras marcaba la combinación, recordó de repente cómo Nathan se había reído de ella cuando había insistido en instalar una caja fuerte adicional. ¿Para qué la necesitas? ¿No confías en mí? ¿Lo has encontrado?, preguntó Peterson mientras empezaba a sacar las carpetas. Sí. Catherine extendió los documentos sobre la mesa. Mira, aquí están todas las transferencias de los últimos 6 meses. Y aquí, se calló de repente. ¿Qué pasa? El detective se acercó. Es imposible, susurró Catherine mirando los números. Aquí no hay 3 millones, son 30. Peterson agarró el documento. ¿Estás segura? Absolutamente. Le mostró las filas de números. Utilizaban un esquema complicado dividiendo las cantidades en partes más pequeñas, pero si lo sumas todo, 30 millones, silbó el detective. Esto ya no es solo un fraude, esto es... De repente oyeron el ruido de un ascensor. Viene alguien, susurró Peterson. Rápido, coge los documentos. Catherine se apresuró a meter los papeles en su bolso. Apenas tuvieron tiempo de apagar la luz y esconderse detrás de un armario cuando oyeron pasos en el pasillo. Todo tiene que estar listo para mañana, dijo la voz de Maggie. No podemos arriesgarnos, lo sé, respondió Nathan. Pero sigo sin entender por qué tuviste que involucrar a Catherine. Es el chivo expiatorio perfecto, rió Maggie. Piénsalo, la jefa de contabilidad que no se dio cuenta de nada. O sí, pero se calló porque temía perder su estatus. En cualquier caso será culpable. Pero es mi mujer, dijo Nathan en voz baja. ¿Y qué? La voz de Maggie se volvió áspera. Estás siendo demasiado sentimental, querida. En este negocio no hay lugar para los sentimientos. Catherine sintió que las lágrimas le corrían por la cara. Peterson le apretó la mano con fuerza, obligándola a guardar silencio. Vamos a mi despacho, dijo Nathan. Tengo que comprobar los últimos documentos. Los pasos se alejaron. Catherine y Peterson permanecieron inmóviles durante varios minutos, temerosos de delatarse. ¿Ahora entendéis lo serio que es esto?, susurró el detective. La mañana comenzó con un golpe seco en la puerta. Catherine,
que apenas había dormido aquella noche, bajó rápidamente las escaleras. El detective Peterson y varios agentes de la policía financiera estaban en el umbral. «Señora Wilson», dijo uno de los agentes en tono oficial, «tenemos una orden para registrar su domicilio y detener a Nathan Wilson». Catherine asintió en silencio y se hizo a un lado, dejándoles pasar. Se oyeron pasos en el piso de arriba cuando Nathan salió del dormitorio, apretándose la corbata. «¿Qué está pasando?». Se quedó inmóvil en la escalera cuando vio a la policía. «Nathan Wilson», el agente sacó sus papeles. «Queda detenido como sospechoso de fraude financiero, blanqueo de dinero y malversación de fondos de la empresa». Nathan bajó lentamente las escaleras, con el rostro pálido. «Debe haber algún error». «No, cariño», dijo Catherine en voz baja. «Esto no es un error. Es la verdad que por fin ha salido a la luz». Él se volvió bruscamente hacia ella. «¿Eres tú?» «Sí». Su voz era tranquila. No podía permitir que esto continuara. La policía empezó a registrar la casa. En el estudio de Nathan encontraron una caja fuerte escondida detrás de un cuadro. Dentro había documentos que confirmaban todas las sospechas: contratos con empresas offshore, extractos bancarios, registros de transacciones ilegales. «No entiendes lo que has hecho», siseó Nathan mientras le esposaban. «Vendrán a por ti también». «No», respondió Peterson en su lugar. «La SRA». Wilson cooperó con la investigación. Todas sus acciones estaban coordinadas con las fuerzas del orden. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Maggie estaba en el umbral, impecablemente vestida como siempre. «¡Oh, qué gente! ¿Qué está pasando aquí? ¿Maggie Porter?». Uno de los agentes se acercó a ella. «Usted también está detenida». Su sonrisa se congeló. «¿Por qué?». «Por organizar una trama de delitos financieros», respondió el agente. «Tenemos todas las pruebas que necesitamos para demostrar su implicación en el blanqueo de dinero a través de empresas extraterritoriales». Maggie intentó darse la vuelta y huir, pero los dos agentes ya estaban detrás de ella. «Es imposible», dijo mirando a Catherine con odio. «Lo hemos calculado todo». «No todo», replicó Catherine con calma. «Olvidasteis tener en cuenta un detalle importante: mi orgullo profesional. No podía permitir que destruyeras la empresa que habíamos construido durante años». Durante las horas siguientes, la casa se convirtió en un escenario de investigación activa. Los expertos se incautaron de documentos, ordenadores y teléfonos. Catherine estaba sentada en la cocina, observando el caos con una extraña sensación de distanciamiento. «Lo has hecho bien», dijo Peterson sentándose a su lado. «Tus notas y documentos se han convertido en pruebas clave». «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó en voz baja. «El tribunal», respondió el detective. «Tenemos un caso muy sólido. $30 millones no desaparecen así como así. Además, tenemos grabaciones de sus conversaciones, documentos, testimonios». Una semana después tuvo lugar la primera vista judicial. La sala estaba abarrotada de periodistas, empleados de la empresa y simples curiosos. Catherine estaba sentada en primera fila, con la cabeza erguida y orgullosa. Nathan y Maggie se sentaron en el banquillo. Detrás de ellos estaban Richard Morgan y otros participantes en la trama. El fiscal presentó las pruebas: miles de páginas de documentos, grabaciones de audio, extractos bancarios. «Señoría», dijo el fiscal, «esto no es solo un caso de fraude empresarial. Se trata de un grupo delictivo bien organizado que retiró fondos sistemáticamente a través de una red de empresas ficticias. El importe total de las pérdidas supera los $30 millones. El abogado de Nathan intentó presentarlo como una víctima de las circunstancias. «Mi cliente era solo un contratista. Actuó bajo presión», le interrumpió Catherine cuando le llegó el turno de declarar. «Mi marido participó voluntariamente en esta trama. Firmó documentos, hizo transacciones, participó en reuniones». Su testimonio duró varias horas. Describió con detalle cómo descubrió los primeros indicios de fraude,
cómo recogió pruebas, cómo trabajó con el detective Peterson. «Señora Wilson», le preguntó el juez, «¿por qué decidió descubrir esta trama sabiendo que podía perjudicar a su marido?» Catherine miró directamente a Nathan. «Porque hay cosas más importantes que las relaciones personales. La verdad, la justicia, responsabilidad hacia las personas que nos han confiado su dinero, su trabajo». Maggie se mostró desafiante durante el juicio. Negó todas las acusaciones, llamándose a sí misma una simple gerente que seguía las instrucciones de sus superiores. Pero las pruebas eran abrumadoras. Grabaciones de conversaciones en un bar donde discutía abiertamente el plan, documentos firmados por ella, testimonios de empleados de los bancos a través de los cuales se realizaban las transacciones. El juicio duró 3 semanas. Cada día había nuevas revelaciones, nuevos detalles del fraude a gran escala. Resultó que no era la primera operación del grupo. Ya habían llevado a cabo estafas similares en otras empresas. Por fin llegó el día del veredicto. La sala se paralizó cuando el juez empezó a leer el veredicto. Nathan Wilson, declarado culpable de fraude financiero, blanqueo de dinero y participación en un grupo delictivo organizado, es condenado a 12 años de prisión. Maggie Porter fue condenada a 15 años como organizadora del plan. Richard Morgan y otros cómplices fueron condenados a penas de entre 8 y 12 años. Mientras Nathan era conducido fuera de la sala, se detuvo un momento junto a Catherine. «Nos has arruinado la vida». «No», replicó ella en voz baja. «Tú mismo la arruinaste cuando decidiste que el dinero era más importante que la honradez». Tras el juicio, la empresa se enfrentó a una difícil reorganización. Catherine, como única ejecutiva que permaneció limpia en esta historia, lideró el proceso de recuperación. «Devolveremos todos los fondos que han sido retirados», anunció en la junta de accionistas. «Llevará tiempo, pero haremos lo correcto». Por la noche, cuando Catherine regresó a la casa vacía, sacó un viejo álbum de fotos. Su boda, las vacaciones, las celebraciones familiares, 25 años de vida que resultaron ser una mentira. Sonó el teléfono. Era su hermana Elizabeth. «¿Cómo estás?» «No lo sé», respondió Catherine con sinceridad. «Me siento aliviada y dolida al mismo tiempo». «Hiciste lo correcto», le dijo Elizabeth con firmeza. «Y no estás sola. Todos estamos contigo». Catherine se asomó a la ventana. Afuera empezaba a llover, arrastrando el barro de las calles. Tal vez fuera una señal. La naturaleza también quería limpiar lo viejo para dar paso a lo nuevo. Un mes después del juicio, vendió su casa. Demasiados recuerdos dolorosos, demasiadas mentiras se escondían tras aquellas paredes. Compró un pequeño apartamento cerca del centro de la ciudad y se volcó en su trabajo. La empresa se recuperaba poco a poco. Nuevos contratos, nuevos socios, nuevas oportunidades. La gente recuperaba poco a poco la confianza, al ver cómo se hacían las cosas de forma abierta y honesta. Una noche, mientras ordenaba viejos documentos, Catherine encontró una fotografía de ella y Nathan en la inauguración de la empresa, jóvenes, felices, llenos de esperanza. En el reverso, escrito a mano por él, ponía: «Juntos podemos hacer cualquier cosa». «Sí», susurró ella, mirando su reflejo en la ventana de la oficina. «Pero solo si somos sinceros con nosotros mismos y con los demás». Una llamada de seguridad interrumpió sus pensamientos. Había llegado un nuevo lote de documentos de los investigadores. La investigación seguía su curso y se habían descubierto nuevos episodios y nuevos participantes en la trama. Catherine cogió la carpeta y empezó a leer. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero ahora estaba segura de que la verdad siempre sale a la luz. Y a veces solo hay que tener el valor de tomar la decisión correcta. Una tarde de otoño envolvía la ciudad en una niebla húmeda. Catherine conducía de vuelta a casa, agarrando con fuerza el volante y echando de vez en cuando un vistazo a la carpeta del asiento del copiloto.
Los papeles del divorcio, los derechos sobre la casa, la división de los bienes comunes. Todo lo que ponía fin oficialmente a su matrimonio de 25 años. Caso N-Degree 2567D de divorcio. Había leído esas palabras docenas de veces, pero seguían pareciéndole irreales. Qué extraño. Toda su vida cabía en unos cuantos papeles oficiales con sellos y firmas. Se detuvo en un semáforo y miró su reflejo en el retrovisor. Ojos cansados, algunas arrugas nuevas que habían aparecido en los últimos meses, pero la mirada era diferente. Ya no estaba confusa ni asustada, confiada. ¿Hice lo correcto? Esta pregunta la ha perseguido últimamente, especialmente por la noche cuando la soledad era particularmente aguda. Nathan estaba en la cárcel ahora, y una parte de su corazón todavía le dolía por él, por el Nathan que una vez amó, con el que soñó envejecer. El semáforo se puso en verde y Catherine continuó su camino. La lluvia arreciaba, las gotas tamborileaban sobre el techo del coche, creando una especie de ritmo hipnótico. No podía hacer otra cosa, pensó mientras giraba hacia su calle. No se trata de traición, no se trata de resentimiento, se trata de que estaba destruyendo deliberadamente la vida de otras personas, y yo no podía quedarme de brazos cruzados. Cuando aparcó delante de la casa, Catherine vio a un hombre en el porche. Alto, con un caro abrigo oscuro, estaba apoyado en una columna como si la estuviera esperando. Algo en su postura, en su manera de sostenerse, la alarmó de inmediato. Ella no se sorprendió. En el fondo, sabía que ese momento llegaría. La gente que estaba detrás de las maquinaciones de Nathan no podía dejar pasar la situación. Sin bajarse del coche, Catherine sacó su teléfono y marcó rápidamente 2 números. Primero el de emergencias y luego el de su abogado. En ambos casos, se limitó a pulsar el botón de llamada y a dejar el teléfono sobre el salpicadero sin interrumpir la conexión. «Buenas noches, señora Wilson». El hombre bajó lentamente las escaleras y se acercó al coche. «¿Puedo hablar con usted un momento?» Su voz era sorprendentemente agradable, un barítono profundo y aterciopelado. Las voces así suelen pertenecer a locutores o actores. Catherine salió del coche, sujetando con fuerza el bolso en el que llevaba el spray de pimienta. «¿Quién es usted?» «Oh, mi nombre no importa», sonrió, y esta sonrisa podría haber parecido encantadora si no fuera por el brillo frío de sus ojos. «Solo quiero aclarar algunas cosas». «¿Cuáles?» Catherine intentó mantener la calma. «Verá». El hombre sacó una pitillera plateada del bolsillo de su abrigo y sacó un cigarrillo. «Hemos estado observando los acontecimientos de los últimos meses, y debo admitir que usted nos ha sorprendido». Encendió el mechero y por un momento su rostro se iluminó con luz anaranjada. Era hermoso. Rasgos regulares, ojos expresivos, una ligera barba en la barbilla. Un rostro que podría aparecer en las portadas de las revistas. «No sé a qué te refieres», respondió Catherine. «Lo entiendes todo», soltó una bocanada de humo. «No esperábamos que la mujer de Nathan tuviera tantos principios. Normalmente la gente toma el camino más fácil. Cierran los ojos, aceptan su parte y se callan. Yo no soy gente», dijo Catherine con firmeza. «Y si has venido a amenazarme...» «¿Amenazar?» Él se rió, y la risa era tan sincera que por un momento ella pensó que solo era un buen amigo contando una anécdota divertida. «No, en absoluto. Solo queremos asegurarnos de que entiendes las reglas del juego». «¿Qué reglas?» «Sencillas». Se acercó un paso. «Tú tienes lo tuyo, el divorcio, la casa, el dinero. Nathan está en la cárcel. Se ha hecho justicia. Ahora, vive tu vida. No indagues más. No intentes averiguar quién está detrás de todo esto. Y si ya lo sé». Catherine lo miró directamente a los ojos. Su sonrisa se hizo más amplia. «No, señora Wilson. Puede que crea que lo sabe, pero eso es solo la punta del iceberg. Y créame,
No querrá ver lo que hay bajo el agua. Oí sirenas a lo lejos. El hombre tiró el cigarrillo y lo aplastó con la punta de su caro zapato. Oh, veo que te has ocupado de tu seguridad. Eso es inteligente, pero innecesario. Como he dicho, solo estamos teniendo una charla amistosa. ¿Amistosa? Catherine sonrió amargamente. Has venido a mi casa a altas horas de la noche para hablarme de unas normas que tienes que seguir, se endureció su voz. Por tu propio bien. El sonido de las sirenas se hizo más fuerte. El hombre se enderezó el cuello del abrigo. Bueno, creo que hemos llegado a un acuerdo. Encantado de conocerla, señora Wilson. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo y añadió. Por cierto, Nathan era un tonto. Perder a una mujer así por unos pocos millones. Un estúpido. Y se marchó, desapareciendo en la oscuridad del atardecer tan repentinamente como había aparecido. Unos segundos después, se detuvo un coche de policía, seguido del de su abogado. Señora Wilson, saltó del coche un joven agente. ¿Se encuentra bien? Hemos recibido una señal. Sí, respondió Catherine en voz baja, sin dejar de mirar en la oscuridad. Todo va bien. ¿Quién era? Preguntó el abogado, acercándose a ella. El mensajero se volvió por fin hacia ellos. He venido a recordarles que algunos secretos es mejor no contarlos. Insistieron en inspeccionar la casa y los alrededores. No encontraron nada sospechoso. El oficial se ofreció a poner vigilancia, pero Catherine se negó. Sabía que si esa gente quería hacer algo, ninguna seguridad ayudaría. Más tarde, sentada en su despacho con una copa de vino, miró por la ventana la ciudad de noche. El encuentro con el desconocido había despertado algo en su interior. No miedo, no. Ya había aprendido a vivir con el miedo. Algo más. Sacó un viejo álbum de fotos de un cajón. Allí estaba con Nathan, jóvenes, enamorados, llenos de esperanza. ¿Cuándo se torció todo? ¿Cuándo el dinero y el poder se volvieron más importantes que la honestidad y el amor? El teléfono vibró. Un mensaje de mi hermana. ¿Cómo estás? ¿Debería venir? Estoy bien, Catherine contestó. Es solo que ha sido un día duro. Se acercó a la ventana y apoyó la frente en el frío cristal. En algún lugar ahí fuera, en la oscuridad, había gente acostumbrada a resolver las cosas con dinero y amenazas. Gente que pensaba que podía comprar o intimidar a cualquiera, pero no sabían lo principal. A veces los principios son más importantes que la seguridad. A veces la verdad es más importante que la tranquilidad. Y a veces solo tienes que tener el valor de mantenerte firme, aunque todo el mundo esté en tu contra. Catherine miró los papeles del divorcio sobre la mesa. Mañana los llevaría al archivo y su nueva vida comenzaría oficialmente. Una vida sin Nathan, sin mentiras, sin necesidad de fingir. ¿Sabes qué, extraño?, pensó, recordando la fría sonrisa del hombre del abrigo oscuro. Puede que no sepa toda la verdad, pero sé lo suficiente para saber que a veces el silencio nos hace cómplices. Fue a la caja fuerte y sacó una carpeta con copias de todos los documentos que había entregado a la investigación. Quizá algún día volvieran a ser necesarios. Quizá llegara el momento en que se supiera la verdad sobre todos los que estaban detrás de las maquinaciones de Nathan. Mientras tanto, ella seguirá viviendo, sin miedo, sin dudas, sin necesidad de mirar atrás. Porque a veces la batalla más dura es la batalla con tu propia conciencia. Y ella ganó esta batalla. Ha pasado un año desde el juicio. La empresa no solo sobrevivió, sino que se convirtió en un ejemplo de prácticas empresariales transparentes. Catherine hablaba regularmente en conferencias, contando su historia como ejemplo de que la honestidad y la integridad en los negocios no son solo palabras bonitas. Nathan empezó a escribirle cartas desde la cárcel. Primero la acusaba de haberla engañado, luego le pedía perdón. Ella no respondió. Algunos puentes se queman para siempre. Maggie intentó apelar el veredicto, pero fue en vano. Su plan había quedado totalmente al descubierto.
Todas las pruebas eran irrefutables. Y Catherine finalmente aprendió a vivir una nueva vida, sin mentiras, sin miedo, sin la necesidad de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. A veces, escribió en su diario, las decisiones más difíciles son las más correctas, y lo más importante es mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando todo el mundo a tu alrededor te ofrece tomar el camino más fácil.